nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Buenas noches, hermanos. El tema del día de hoy es ¿qué te aleja de la presencia de Dios? Nos vamos a ir a Gálatas 6, versículo 7, que dice: apartarse de Dios significa perderlo todo. Es renunciar a la luz radiante para sumergirse en el placer del pecado, que es el camino a la oscuridad eterna. Muchos podrán hacerse esta pregunta, hermanos.
¿realmente habrá algo que nos pueda alejar de la presencia de Dios? ¿Acaso la Biblia no nos enseña que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús? Como respuesta a esto, hermanos, debo decir que cierto es que nada nos podrá separar de manera total y permanente del amor de Dios. Y también tenemos su gran promesa de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si hay, según la palabra de Dios, el riesgo de que nos alejemos de aquello que representa vivir en comunión con Dios. Vivir haciendo su voluntad y vivir disfrutando de sus bendiciones. ¿Te ha pasado en algún momento que te apartas de Dios y no tienes muy en claro por qué, hermano? Simplemente notas que has dejado de orar mientras tu Biblia acumula polvo en un rincón y dedicas tu tiempo en otras cosas. Desde luego, esta pregunta va dirigida hacia nosotros, hermanos. A mí me ha pasado, hermano, y supongo que una buena parte de creyentes también. A veces somos conscientes del porqué de este alejamiento. Otras no. La razón que sea permanece agazapada en nuestro subconsciente, hermano. Es por eso que en esta noche daremos unas posibles razones por las cuales cerramos el acceso y cortamos la comunicación con el Señor. No son todas, pero creo que son las más comunes. Como primer punto, hermanos, es el pecado. Me animo a pensar que es la causa principal por la que, conscientes o no, le damos la espalda a Dios. Cada tropiezo nos hace sentir miserables e inmerecedores del amor de Dios. Y como acto reflejo, reaccionamos metiéndonos por debajo de la cama. Nos sentimos sucios y decidimos que no tenemos la facultad de volver a tener comunión con el Señor. Y aunque sabemos que esa no es la reacción idónea y que Dios siempre está disponible para perdonarnos, hermanos, en la práctica nos doblega el sentimiento de culpa. En 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos tener en cuenta, pero muy en cuenta, hermanos, que el cristianismo no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, sino con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lamentablemente, incluso nacido de nuevo, la naturaleza carnal vive aún en nosotros y tenemos propensión a pecar. Sin embargo, tengamos presente que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que precisamente la buena noticia, que es el Evangelio, tiene que ver con el hecho de que somos declarados justos y limpios de pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer nos alejará del amor de Dios. Como segundo punto, hermanos, es la fe errada. ¿A qué nos referimos con fe errada, hermanos? Pues a una fe que no es, una fe que no es genuina, que se ha puesto sobre bases débiles y plásticas. Sucede, por ejemplo, luego de experimentar la conversión en medio de situaciones emocionales fuertes. No digo que toda conversión basada en vivencias extremas sean artificiales, hermanos, pero muchas sí lo son. Son tan intensas por contagio masivo que en ese momento el nuevo creyente puede sentirse tocado verdaderamente por el Espíritu Santo. Pero una vez confrontando con sus cuatro paredes a solas,
todo el edificio espiritual que se levantó sobre esa base meramente emocional se viene abajo. Las raíces débiles de una fe poco profunda puede hacernos presas fáciles de una decepción posterior y por consiguiente pueden conducirnos a dar un paso al costado a la menor duda o prueba que se nos salga en el camino, hermanos. Tenemos que examinar de qué está hecha nuestra fe. ¿Está basada realmente en la convicción de que Jesús es nuestro Salvador y Señor? ¿O simplemente surgió porque la atmósfera de conversión emocional nos sugestionó durante un momento específico y nada más? Como punto número 3, hermanos, son las dudas. Puede que nuestra fe tenga cimientos sólidos y que nuestros corazones estén francamente abiertos al Señor, pero que aún así tengamos flancos vulnerables. Y esto ocurre, sobre todo, hermanos, si no tenemos conocimiento de la palabra, si lo que sabemos de la Biblia es poco o nada. Bastará un argumento ateo bien expuesto y cuidadosamente concatenado, sin necesidad de que sea cierto, para que nuestra fe titubee y deje que se filtren ideas corrosivas y perjudiciales. Si no estamos preparados para sostener nuestra conversación ante el asidio de ideas y pensamientos contrarios a las enseñanzas cristianas, entonces las dudas se instalarán en nuestra mente, hermanos. De ese modo, nos ponemos a tiro para que cualquier dogma ajeno a nuestra fe empiece a socavar los fundamentos y nos hagan apartarnos de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, no es malo dudar, pero la duda nos debe de llevar a profundizar en la palabra. Solo así podremos despejarlas y pavimentar el camino de comunión con el Señor. El punto número 4 es problemas no resueltos, hermanos. Algo que los humanos tendemos a hacer es reaccionar a lo malo. La vida no es fácil, no está exenta de problemas, hermanos. Nosotros los creyentes no hemos comprado un seguro contra tribulaciones. De hecho, en la Biblia confirma que pasaremos aflicciones. Pero sucede que, a pesar de las advertencias, nos enojamos con Dios cuando se nos presenta un problema de aquellos de difícil pronóstico y sin solución a la vista. Tal vez soportemos un tiempo, pero si el asunto persiste, puede llegar un momento en el que pateemos el tablero y resolvamos unilateralmente el problema enviando a Cristo en un cajón de la cómoda, hermanos. Y eso sería un gran error. En las Escrituras abundan las promesas del Señor para hacer frente a todas las inconvenientes que se nos presenten, hermanos. Para muestra, un par de botones. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos lo enseña en Romanos 8:28. Y también, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto nos lo enseña en Santiago 1, del 2 al 4. El punto número 5, hermanos, son las oraciones no respondidas. Otro ámbito en el que solemos ser viscerales es en lo concerniente a la oración, hermanos.
Queremos respuestas ya. Y pasa pues que Dios no siempre responde a tiempo y según nuestra voluntad, sino en su tiempo, hermanos, y de acuerdo a su voluntad. También puede responder negativamente si lo que pedimos no está en consonancia con sus planes. En ocasiones, hermanos, nuestra oración está mal elaborada o no son dichas con fe. En suma, si oramos y percibimos solo silencio de parte del Señor, entonces dejamos de lado la comunión con Él. Cedemos el paso a la autoconmiseración y declaramos ideas absurdas como que Dios no quiere nada conmigo o no merezco nada bueno por parte de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es cerrar la llave del grifo simplemente porque no nos respondió en el momento que queríamos y de la manera de como queríamos. En este punto, hermanos, la palabra paciencia y perseverancia son claves. En 1 Tesalonicenses nos dice, en el versículo 5:17 nos dice, orad sin cesar. Como punto número 6, las distracciones, hermanos. Otra debilidad humana es nuestra tendencia a ir por lo que nos genere gratificación. Y es natural. A veces agobiados tendemos a buscar refugio en una serie de actividades placenteras, como puede ser escuchar música, ver videos, partidos de fútbol, navegar por internet, leer libros o buscar amigos con los cuales compartir un café o una cena, etcétera, hermanos. Y digo debilidad porque si bien aparentemente no hay nada malo en realizar algunas de estas actividades citadas, podemos iniciar inconscientemente un alejamiento de Dios. De pronto, y posiblemente sin percatarnos, hermanos, nos damos cuenta de que estamos poniendo más discos en el equipo de sonido que tomando la Biblia o meditando en oración. El riesgo de buscar distracción es que nos aparta de Dios casi sin que reparemos en ello. Ocurre poco a poco, hermanos, y de manera sigilosa. Si estamos agobiados por el trabajo o por el estrés de los problemas, probemos de buscar refugio verdadero en la palabra de Dios, en lugar de gratificarnos con música agradable, literatura o películas en la televisión. No solo mantendremos en comunión con el Señor, sino que además recibiremos consuelo, alivio y llanura de espíritu, mejores que mediante cualquier otra actividad, hermanos. En el punto número 7 vamos a ver cambios en la rutina. ¿No les ha pasado que, como efecto de alteraciones en la vida cotidiana, colocaremos a Dios lejos de todo, hermanos? Puede deberse a cualquier cambio. Hablemos de un nuevo trabajo que demanda una gran concentración y dedicación inicial. Hablemos también de una mudanza o de un viaje para residir en otra localidad o país. Hablemos de una nueva situación emocional, tal vez una ruptura. En fin, las posibilidades son muchas, hermanos. El tema es que al experimentar cambios en nuestras rutinas, podemos correr el riesgo de dejar al Señor fuera de la ecuación, sea por nuestros sentidos, todos estén involucrados en la nueva realidad que se nos ha presentado, o porque esta nueva realidad sencillamente ha reseteado nuestro hilo de pensamientos y ahora otras prioridades se instalan en nuestra escala de preferencias. Sea como sea, hermano, si abandonamos a nuestro Señor, estaríamos cometiendo otra vez
un gran error. La nueva situación, en cambio, debería llevarnos a fortalecer los lazos en Cristo. Es decir, todo lo contrario a como solemos reaccionar a veces. En el punto número 8, disminución del hambre de Dios, hermanos. Esto puede sonar raro, pero se da. Hay varios escenarios posibles. Podemos ser escobas nuevas que barre bien. Es decir, podemos iniciar el camino de la fe con gran ímpetu y entusiasmo válido. Y así podríamos permanecer durante cierto tiempo. Pero, ¿qué tal si pasan los meses o los años y vamos perdiendo ese deseo de seguir viviendo en el Señor? Los detonantes pueden ser muchos, pero lo esencial es entender que, como humanos, somos propensos a buscar nuevas situaciones o vivencias que renueven o oxigenen nuestras rutinas. O también puede suceder que, luego de cierto tiempo de profundizando en Dios, estudiando su palabra, lleguemos a pensar que ya lo sabemos todo, hermanos, sobre el cristianismo, y que ya nada nos puede seguir llamando la atención. Y perdemos el hambre por las cosas de Dios. En el primer caso, buscar nuevas sensaciones no tendría por qué eliminar a Cristo de nuestro día a día, hermanos. Todo lo contrario, debería formar parte de todas nuestras situaciones. Si no ocurre eso, es porque nuestra fe adolece de bases sólidas. En el segundo caso, nunca vamos a llegar a saberlo todo sobre Cristo, hermanos. Es tan amplio e infinito que tendríamos que vivir eternamente para llegar a comprenderlo más y más. Si piensas que ya dominas todo lo correspondiente al cristianismo, quiere decir que o tienes un ego más grande que el mundo mismo, o estás absolutamente desinformado e ignoras que Dios es inacible en su totalidad y que más bien deberías de pedir por sabiduría para poder entender un poco más. Ningún caso, hermanos, nada debe ser excusa para alejarnos de Dios. Si sientes que tu hambre de Dios ha disminuido, examínate, hermano. Recuerda que solo la vida en Cristo nos reconforta y nos da la esperanza, así como certezas. Como conclusión, hermanos, asegúrese de que cuando no sienta su presencia, correr a ella, hermanos. Si usted no ha sentido su presencia hace tiempo o se ha sentido espiritualmente seco, esos son señales de alerta de que debe de arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios. Pídale que se manifieste en su vida. Si usted quiere protección, cobertura y estar en el lugar al que ha sido llamado a estar, tiene que estar en la atmósfera de su presencia. A veces nos conformamos con saber de Dios, con lo que escuchamos en la televisión, en la prensa, en la radio o en las predicaciones de los domingos del pastor. Si bien esto es válido, no podemos conformarnos solo con esto, hermanos, con lo que los demás nos dicen de Él. Nuestra relación con Dios debe ser personal e íntima. Usted no necesita de intermediarios o de terceras personas, ya que Él escucha a todas las personas que le oran y le hablan si tienen un corazón dispuesto y arrepentido. Él le ha estado buscando hoy, hermano, para que sea una persona nueva
Muchas personas han intentado buscar la felicidad en otras cosas, pero ¿saben? Nunca la van a encontrar. Porque la verdadera felicidad está en Cristo Jesús, que nos ama y está dispuesto las 24 horas y los 7 días de la semana para usted y para mí. Él no tiene afanes, ya que Él es eterno y Él quiere que usted viva para siempre con Él. Nunca se es demasiado joven o viejo, hermano, para aceptar a Dios en nuestro corazón. Este es su momento, su instante. No lo desaproveche, ya que mañana puede ser demasiado tarde y quizá mañana no tenga oportunidad de arrepentirse o de conocerle y sea demasiado tarde. No deje a Dios, hermanos, esperando por usted. Y nunca se le olvide que le ama y tiene un propósito especial con su vida. Él está esperando con los brazos abiertos, hermano. Muchas gracias.